Que se repitan o que no estén las imágenes. La imagen lo que sirve es para poder demostrar la situación y que la sociedad comprenda y tome conciencia de lo que pasa intramuros, y que si esa violencia sobre los presos y sobre las personas detenidas no solamente es que no se cumple la Constitución, no solamente que es indigno para la democracia, sino que después revierte en la sociedad. Más violencia intramuros también es una sociedad más violenta, que después los que están fuera de los muros también tienden a sufrir. En breve, ¿cuáles son los derechos que tiene un preso? Por más que esté condenado, con condena firme. El preso, el derecho que no tiene es el derecho ambulatorio, por eso está detenido y tiene que cumplir. Los demás derechos siguen superviviendo a los detenidos, se ejercen esas condiciones. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Mucha gente cree que gozan de todos los derechos. No, porque en la provincia de Buenos Aires hay un hacinamiento, una sobrepoblación que aproximadamente en un lugar donde tiene que dar entre 16.000 y 17.000 las plazas posibles, o sea, los lugares, hay 28.000 presos. Usted imagínense que hay un 50% como mínimo de sobrepoblación. ¿Eso qué indica? Que en una celda donde muchas veces está en los estándares internacionales para 1, en los estándares nacionales para 2, hay 3, 4, 5 personas. Muchas veces el servicio penitenciario cuenta que hay un cupo más cuando tira un colchón. Y en muchos lugares ni siquiera hay los colchones tirados en el piso para los detenidos que hay en esos lugares. Con lo cual el problema del hacinamiento es un problema grave que viola los derechos humanos. ¿Qué más pasa, además de la violencia y el hacinamiento? La desatención en salud, otro de los elementos que tendría que estar a resguardo del Estado. Digamos, en la provincia de Buenos Aires el año pasado hubo 126 muertes en cárceles. 47 violentas, traumáticas, digamos. Y el resto que están vinculadas a temas de salud. Personas que en condiciones de cuidado sobrevivirían más largo tiempo, en condiciones de negación o problemas de salud, sufrieron estas muertes. En este caso, en la unidad 32 de Florencio Varela ya comenzaron con una investigación. Sí. ¿Ya hay separación de algún efectivo de la policía del servicio penitenciario? Sí, ahí se tomaron las medidas, las primeras medidas de disponibilidad se tomaron. Nosotros ayer estuvimos con el gobernador Scioli y le llevamos no solo este caso, sino nuestro informe sobre cárceles, pero en particular el caso. ¿Cuál es el tema? Esto es lo que se vio. Lo que no se vio es todo lo que yo estaba contando. Le planteamos al gobernador, se necesitan reformas estructurales. El servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires es una corporación que desde la dictadura militar hasta acá sigue igual. No hubo modificaciones democráticas. Es un cuerpo militarizado, con nichos de corrupción y de violencia. Cuando en estos días tanto se ha hablado de la resociabilización, me parece muy lejana esa posibilidad cuando uno da cuenta de estos hechos, me parece. Mira, nosotros trabajamos mucho en las cárceles. Por año hacemos 120 visitas de monitoreo global de las unidades. Y en los años que llevamos trabajando hemos entrevistado a 15.000 detenidos. O sea, tenemos un diagnóstico bastante amplio sobre la situación. No hay otro diagnóstico como el que hace la Comisión por la Memoria en el monitoreo. El tema es que el paradigma, o sea, la utopía de la resocialización que dice nuestra Constitución está lejísimo, no ahora. Siempre estuvo. Estuvo lejísimo. Ahora, el problema no estamos solamente frente a esa utopía, sino ante una decisión que tiene que tomar la sociedad y el Estado. Es el hombre que entra a una unidad. Tendríamos que crear condiciones para que no salga peor de lo que entró. Y si las cárceles son una situación donde se genera más violencia, se vulneran los derechos, lo que estamos construyendo eso. Miren, un dato, las cárceles de la provincia, yo siempre sostengo el sistema penal en la provincia de Buenos Aires, la política de seguridad, de las policías y el servicio penitenciario y la justicia es hiperclasista. ¿Quién está y racista? ¿Quién está detenido en la provincia de Buenos Aires? Cerca del 80% de las personas detenidas solamente cumplieron o el primario o tienen el primario incompleto. O sea, una situación, un nivel educativo cuando en la provincia de Buenos Aires es obligatorio la secundaria. Sí. Ahora, cuando uno mira las edades, entre 18 y 34 años se concentra también casi el 80% de las personas. ¿Quiénes son esas personas? Pobres, de determinadas edades, originarios de un proceso muy difícil que fue el 2001 con toda la crisis que vivió la Argentina. Ahora, las grandes bandas
del narcotráfico, los piratas del asfalto, eso no son Están los que libres, prueban sí. las cárceles. Por eso hay que transformar. Entonces hay que transformar las policías para que no sigan con la mano dura, la demagogia punitiva, todas estas cosas que a veces consiguen votos y en la gente cree que eso mejora la seguridad. Y lo que queda demostrado es que no mejora la seguridad. ¿La misma corrupción que genera la tortura es la misma que genera también que se puedan profugar algunos de los presos o no? Mire, yo les cuento una cosa para que ustedes se den cuenta. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen un montón de portones. En cada portón, para llegar a un pabellón, hay que pasar distintos portones. En cada portón hay un hombre del servicio penitenciario que abre la puerta a un candado. Si no, no se puede pasar. Nosotros que monitoreamos los lugares, caemos de sorpresa, tenemos que esperar el mismo proceso. Para salir un detenido tendría que pasar varias puertas. Quiere decir que si no hay corrupción para que se puedan escapar, no se pueden escapar. Entonces ahí hay complicidades que la justicia tiene que investigar para sacar, porque eso genera riesgos. Ahora Segovia lo, digamos, recapturaron, pero hay otros presos que lograron escaparse y que tienen que ver con esto que nosotros decimos. Hay que cambiar el servicio penitenciario, hay que cambiar la estructura policial para una mejor seguridad, una fuerza más reconocida y con mayor preparación. Pienso también en aquellos quienes han sido víctimas en todo caso y aquellos presos que están cumpliendo una condena, pero por otro lado sufren torturas. Tiene el derecho también, como usted dice, de repente a recibir una atención psicológica, me imagino. Ahora, es difícil encontrar esa atención que necesita postraumática después de esta tortura, incluso en qué servicio penitenciario, digo, que ya está corrompido en todo caso. ¿O en qué, sí, porque hay un problema que se agrava, además de la falta de atención psicológica, es que el hombre que denuncia una tortura sufre también un nuevo peligro. Si no se toman medidas de protección sobre la persona que denuncia, ese en el tiempo está en una situación de peligro porque la corporación defiende la impunidad. Entonces por eso hay que transformar todo el servicio, si no, las situaciones se van generando. Y en policía también pasa lo mismo. Les toca un caso más conocido, el secuestro y desaparición de Luciano Arruga en La Matanza. Luciano era un chico que fue increpado por la policía, amenazado por la policía, detenido para que robara para ellos. Y Luciano no quiso robar para ellos. Se lo secuestró, se lo golpeó en la comisaría y desapareció. El caso, el primer año, fue investigado por la propia policía de la provincia de Buenos Aires. La causa no avanzó. Claro. El juez, el fiscal, sostuvo que era una averiguación de paradero, era como si un chico se hubiera perdido. Cuando los testigos estaban señalando haber visto a Luciano en la comisaría y haber visto que se lo golpeaba. Ese es lo que pasa también, ¿no es cierto?, lo que ocurre también. Por eso se ha dado, nosotros le presentamos nuevamente al gobernador ayer el caso de Luciano Arruga, porque él no había recibido a la familia y había un reclamo muy fuerte. Se lo propusimos y él aceptó recibir a la familia la semana que viene. ¿Por qué es tan importante que el gobernador reciba una víctima así? Porque los casos de una matanza de policías persiguiendo a jóvenes se reitera. Y una de las cosas que hacen es amedrentando y diciéndoles que va a pasar lo de Luciano Arruga. Al hermanito de Luciano Arruga, un joven adolescente, hace unos días también una partida policial lo amenazó a las 3 de la mañana. El chico asustado y tuvimos que reclamar sobre esa situación. Quiere decir que tenemos que transformar esa fuerza policial en una fuerza democrática, con otro tipo de formación. Hay un paso ahora esencial que se ha dado, que es que con el gobernador y Gabriel Mariotto, el vicegobernador, tomaron un proyecto de la comisión y un espacio mucho más amplio, que es construir una policía judicial. O sea, que la investigación de los delitos caiga en manos de la justicia. Eso va a ser un paso muy importante en la provincia. Alejandro Mosquera, muchas gracias por visitarnos. Es un tema de larga charla, seguramente. No, seguramente. No, muchas gracias a ustedes y el tiempo. Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión para la Memoria. Lorena.